Le cedo el micrófono y bienvenida. Good afternoon. It's a pleasure to be here. Thank you very much for inviting me. I have the luxury of having a Colombian mother, so I am going to switch to Spanish and give my presentation in Spanish. Muy buenas tardes. Para mí es todo un placer poder venir a Colombia a dar una presentación y muchas gracias a Andy por la invitación. Antes de pasar a mi presentación, quería tomarme 5 minutitos para felicitarlos, porque en el trabajo de Global Health tenemos la oportunidad de trabajar mucho a través de distintos segmentos, ya sea con el Ministerio de Salud o con las agencias regulatorias o sociedad civil o otros grupos industriales, pero pocas veces he atendido un foro como este, donde realmente teniendo grupos y actores tan diversos se tenga un diálogo tan tranquilo, yo diría, y abierto, incluso que puedan haber logrado tener al mismo ministro de Salud que venga a este foro. Y lo segundo quizás es que lo que escuché es que a pesar de que parecen haber grandes retos en Colombia y quizás hayan frustraciones, que ustedes y los distintos grupos que están aquí presentes están actuando de una forma en que no se están echando culpas, sino están viendo más bien cómo colaboran para mejorar esa situación. Entonces realmente les felicito a todos. ¿Cómo hago para cambiar? Pasarla… Aquí, el botón verde. Bueno, ahora yo voy a cambiar un poco y les voy a hablar acerca de un concepto nuevo, una nueva forma de que sobre todo industria puede trabajar para conseguir lo que llamamos valor compartido. Y realmente el título de la charla está un poco, yo diría, no explica exactamente de qué voy a hablar porque habla de riesgos compartidos. Es un error que me parece bueno porque en realidad la historia de lo que hoy día hablamos como valor compartido o shared value viene de una trayectoria que inicialmente la industria la tomaba más como mitigaba el riesgo de quizás problemas de sociedad que ellos pensaban, algunas veces incluso eran causantes de esos problemas y no se sentían interesados, los venían como un costo adicional. El sistema de shared value o el principio de shared value fue elaborado o yo diría creado por el profesor Michael Porter de la Universidad de Harvard. Michael Porter no se inventó el concepto, sino que más bien estaba haciendo estudios viendo cuáles compañías tenían un crecimiento mayor y qué cosas estaban haciendo esas compañías para llegar a ese crecimiento en el área de salud. Y lo que encontró era que las compañías como la nuestra, por eso nos utilizó a nosotros como ejemplo y también por eso nosotros hemos colaborado muy cercanamente con él para entender mejor estos principios y que todo el mundo dentro de nuestra compañía los entienda. Estudió estas compañías y sacó estos principios de cómo se puede administrar distintamente las compañías para tener un valor que además se confunde mucho con filantropía, pero no es filantropía y ya les voy a hacer un poco la distinción, sino más bien un crecimiento económico para la empresa que es un resultado de un foco de esa empresa hacia una necesidad de la sociedad. Entonces, hoy día sabemos que hay muchas necesidades sociales en el ambiente nuestro, ya sea incluso el ejemplo que utilizaron hoy con la agua no potable en la región de La Guajira y los niños que se mueren de diarrea, siendo que el sistema de servicio los atiende, pero que realmente el problema es el agua potable. Puede ser también la misma salud pública que hace que si la gente no tiene acceso a salud pública tampoco pueden laborar bien en los mercados ni pueden cuidar de sus familias. El crecimiento de la población acá en Colombia, que se da el acceso a servicios de salud como un derecho universal y que está muy bien hecho, pero que sabemos que eso también causa algunos problemas en términos de poder dar ese servicio, tanto como costos como el mismo acceso, y que haya equidad, que la persona en La Guajira tenga un servicio similar al que pueda tener acá en Bogotá.
Existe como un modelo típico de crear valor económico en las corporaciones y lo que nos enseñan a nosotros en las universidades de administración de empresas, que es que hay que satisfacer las necesidades como convencionales de los clientes. Las empresas están mirando muchas veces a muy corto plazo, tener una producción eficiente, bajar costos, muchas veces moverse a sitios donde quizás los salarios sean más bajos, donde no tengan que dar prestaciones de salud dentro de la empresa o donde pueden de alguna manera ganar de la globalización para poder mejorar su beneficio personal. Y las necesidades sociales se ven como afuera del ámbito de la empresa. Esto era como muy uno en contra del otro, las necesidades y objetivos sociales iban como en contra de la rentabilidad y el crecimiento de la empresa. Eso es como más tradicional. Es más, el valor de la empresa se vería simplemente como que yo al crear un crecimiento y al darle ese valor a los accionistas de mi compañía, esa ya cumplí con mi responsabilidad social porque ese crecimiento se supone que tiene un efecto multiplicativo dentro de la economía porque entonces esas gentes van y invierten más en la economía y que esa es la responsabilidad de la empresa, ¿no? Entonces, cada vez más han habido entonces agencias regulatorias y gobiernos que le exige a industria de tomar responsabilidad por algunas de estos problemas sociales. Y al mismo tiempo yo diría que es muy importante al hablar de esto que tiene que ser una colaboración de industria con gobierno, con ONGs para llegar a lo que realmente es el principio de shared value. Ningún sector solo lo puede hacer. Entonces, la definición de lo que llamo valor compartido, que no sé si es exactamente la definición o la traducción perfecta, es atender a una necesidad social usando un modelo de negocio que simultáneamente va a crear un valor social y un valor económico para la empresa. Entonces, ya vemos que no están opuestas estas dos cosas, sino que más bien se crea valor porque trabajan juntos. Entonces, la evolución de este principio, y por eso me gustó que diga la mitigación de riesgos, ¿sí? Es que al principio industria decía, bueno, estos no son nuestros problemas, los vamos a ignorar, vamos a minimizar nuestra responsabilidad y se considera que si ayudamos en esta área es porque queremos ser filantrópicos y eso la gente nos va a querer más si tenemos algunas actitudes filantrópicas y eso nos protege de quizás la mala imagen que pueda tener la compañía. Entonces muchas veces, por ejemplo, compañías quizás causaban desperdicios ambientales o hacían cosas que ellos no tenían el costo, sino que el costo se hacía socialmente. Luego pasamos a pensar más modernamente, bueno, sí es nuestro problema, entonces enfoquémonos en relaciones públicas. ¿Qué podemos hacer para que la gente no nos vea como actores que estamos creando problemas sociales, sino que más bien crean que realmente podemos? Y ahí se aumentó mucho la filantropía de las empresas. Y comprometer a los interesados, a trabajar con otros grupos internos, con nosotros, para crear un poco la imagen de la compañía. Luego pasamos a decir, no, sabes que sí, ayudemos más bien a solucionar estos problemas. Va a añadir un costo esta solución a nuestra empresa, pero quizás es un costo que estamos dispuestos a hacer porque si no van a haber consecuencias regulatorias que nos van a exigir y mejor lo hacemos nosotros solos antes de que nos exijan estas cosas que no podemos controlar. Y sí que se empezó a crear también más transparencia dentro del sistema de las grandes industrias. Y finalmente, y aquí es donde entramos más al tema de shared value, es de pasar a decir, no solo es un problema, sino que más bien esto es una oportunidad. Deberíamos encontrar cómo nosotros podemos enfocarnos en esta necesidad social dentro de nuestra estrategia corporativa para crear un valor social y también un valor para la compañía. Voy a parar un poquito para hablar de la diferencia entre lo que es filantropía, responsabilidad social y shared value o valor compartido. Filantropía ya es directamente dar dinero, entonces que todos los de la empresa van a salir a correr con el pink ribbon y van a traer dinero para cáncer de mama y que la compañía va a donar por cada dólar que trae el individuo, también va a dar un matching. O quizás es que vamos a ir a los colegios cerca del barrio donde está nuestra planta y les vamos a comprar un sistema de computación porque eso es una cosa bonita para hacer para nuestra comunidad. Esto ya es directamente filantropía. Responsabilidad social empresarial es un poco más complejo. Generalmente las compañías lo hacían con sus propias competencias básicas y a pesar de que es completamente separado de lo que es las acciones comerciales, sigue siendo, por ejemplo,
capacitación de médicos en países de desarrollo para que la infraestructura laboratorial pueda funcionar mejor. BD hizo mucho trabajo en África simplemente con cómo tomar una buena muestra de sangre para que esa muestra luego pudiera tener el valor diagnóstico y no fuera dañada solo en el camino o de la manera que era tomada. Entonces, ese tipo de cosas simplemente sigue siendo responsabilidad social, pero que tiene un beneficio también para la corporación, quizás no directo, pero si están tomando mejores muestras, quiere decir que el sistema laboratorio va a funcionar mejor y eso a mí me va a convenir porque esos son mis clientes. Shared Value ya es tener desde la entrada específicamente cuál es la necesidad social que se está tratando de atender. Y también saber que al hacer eso vas a crear un valor económico para la compañía. Entonces voy a dar unos ejemplos porque es quizás más fácil entenderlo con ejemplos. Y lo más difícil para nosotros no es tanto distinguir entre filantropía o responsabilidad social y shared value, sino más bien distinguir entre shared value y nuestro trabajo común como personas o empresas que trabajamos en la industria de salud, porque muchas de las actividades que hacemos en la industria de salud son para el beneficio social de la población. Sin embargo, hay que realmente pensar si es una acción de shared value o si es directamente una acción normal comercial que se hace. Entonces, hay como tres formas, esto ya de la teoría de Michael Porter, que dice en que las compañías pueden crear este valor. Reconcibiendo, que también es una traducción quizás no buena, que no sabría exactamente cómo se dice, reconceiving products, ¿sí? O mercados, pero quiere decir tomar un producto que tiene esta personalidad, esta forma de ser, o un mercado que se trabaja de esta manera y cambiarlo un poco para crear mejor acceso a estos productos y servicios. Aquí ejemplos fuera del área de salud que son claros y fáciles de entender son, por ejemplo, microfinanciamiento en el área financiera. O sea, todo el auge que ha habido de microfinanciamiento fue una nueva forma que se atendía a gente que antes no tenía acceso a productos financieros, creando un crecimiento económico a nivel de la sociedad, pero también para esas instituciones que fueron sobre todo las primeras que estaban haciendo este tipo de financiamiento. Resulta que esos financiamientos tienen un cumplimiento mayor incluso que financiamientos tradicionales. Entonces la rentabilidad para esas compañías que hicieron esos financiamientos fue muy alta también. Entonces era más de valor compartido. La otra es redefinir la productividad en la cadena de valor. Y esto es utilizar recursos más eficientemente o mejorar calidad. Y aquí un ejemplo también fuera del ámbito de salud que facilita entender es, todos somos aquí país cafetero, sabemos de Fair Trade, ¿no? El sellecito que se le pone a veces al café que dice que este café vino de pequeños, ¿cómo se dice? Farmers. Cafeteros, ¿sí? Y que se hace de una forma que apoya al cafetero. Y es más, mi compañía que está vendiendo este café y haciendo el dinero, le voy a dar 10% de lo que yo gano a estos cafeteros para que mejore su situación, que no siempre es buena. Eso no es shared value, porque eso lo que es una redistribución del dinero. En cambio, un ejemplo palpable fue con Nestlé, que cuando salió su producto Nespresso, fueron a los cafeteros y se dieron cuenta que ellos tenían una necesidad con estos cartuchitos de Nespresso de realmente tener una calidad muy alta en el café. Entonces, lo que hicieron fue que directamente invirtieron dinero ellos a la industria cafetera donde trabajaban para que los granjeros de estos pudieran tener fueran educados en mejores abonos que no dañaban a las tierras, sino que las hacían más productivas, sistemas de cómo hacer farming que también daban productividad mayor, y en vez de que el granjero, como con el Fair Trade, ganara un 10% más, incrementaron 300% sus ganancias. O sea que el pie, la torta, se hizo más grande. Y al mismo tiempo, ¿eso qué hizo? Consiguió que Nestlé tuviera una fuente de alta calidad de producto que ahora en el mercado ellos también podían pedir un costo mucho más alto porque es un producto diferenciado. Entonces, eso sí que fue creación de valor porque ambos subieron. Entonces, es un poco la diferencia. Y lo otro es el desarrollo de lo que llaman clusters, políticas que mejoran el ámbito operacional de la empresa y como puede ser con el ejemplo nuestro de trabajadores de salud. Entonces en BD en realidad voy a dar un detalle de ese ejemplo un poco más adelante. Otra cosa que distingue en este tipo de esta forma de trabajar son estas iniciativas, es que normalmente
tiene que haber un objetivo explícito, o sea que no es que se empiece a hacer un programa o una estrategia comercial y después se dé uno cuenta que hay un valor social que uno está mejorando y que entonces lo diga como que, eso lo hicimos por esa razón, sino que más bien empieza realmente con el valor explícito de la necesidad social que se está atendiendo. Y que se realiza generalmente en colaboración. Muy pocas veces se ven proyectos de valor compartido que se haga solo con la empresa, eso siempre con agencias externas, con ONGs, con gobierno, con lo que llamamos public-private partnerships, ¿sí? Colaboraciones privado y públicas. Ahora les voy a hablar ya no tanto de la teoría de Shared Value como teoría, sino de lo que fue para BD, la trayectoria que tenemos con esta forma de trabajar. Nosotros tenemos obviamente una larga historia y cultura que facilita la creación de Shared Value y como les comenté anteriormente, realmente Michael Porter nosotros fuimos una de las compañías, así como también fue Johnson & Johnson y otras que están aquí presentes, que fueron las que él estudió. Y que no es una práctica nueva para nosotros, sino que más bien es un poco en el DNA de nosotros, en parte porque trabajamos en el ámbito de salud y que estamos tratando con pacientes, y no sé si ustedes saben, pero nosotros trabajamos en el ámbito de VIH, de tuberculosis, de diabetes, de cáncer de cuello de útero, entonces en todas esas siempre estamos atendiendo muchas veces a gente que además no tiene acceso en países pobres y por eso tenemos la necesidad, digamos, de trabajar de esta manera. Y hemos tenido iniciativas de Shared Value que han colaborado, yo diría fuertemente, al crecimiento de BD. Lo otro es que aquí les estoy diciendo, bueno, nosotros somos los expertos, esto lo venimos haciendo hace mucho, mire que Michael Porter nos estudió a nosotros, pero la realidad es que dentro de nuestra compañía hay un grupito de personas que realmente entienden cómo es este modelo de trabajo y muchos otros que siguen trabajando de la forma tradicional. Entonces, una de las cosas que nos dimos cuenta era que realmente tiene que haber un proceso interno en las compañías y yo diría que no nos limitemos a pensar que tienen que ser empresas. Esta forma de trabajar la puede también aplicar gobierno, la puede aplicar las ONGs, la puede aplicar las agencias regulatorias. Y ahorita les doy algunos ejemplos que se me ocurrieron al escucharlos hablar hoy día a ustedes. Desarrollamos hasta un currículo interno para divulgar el principio y la teoría del manejo y de las iniciativas que podían ser y educamos a todos nuestros empleados internamente de cierto nivel, que aquí en Latinoamérica donde tenemos más de 2,000 personas trabajando, como 150 personas fueron entrenados, los directores de negocio, para que ellos consideraran con sus equipos en sus reuniones estratégicas, divulgaran el principio y también empezaran a considerar cómo podían aplicar eso en su realidad, de su país, de su región, de su producto, de su forma de trabajar. Entonces ya dando ejemplos más tangibles, estos están listados ahí, no los voy a leer todos y voy a enfocarme en solo algunos. El segundo, que está en letras más oscuritas, es uno que es para nosotros el más fácil de explicar, entonces me voy a dedicar a este. Esto muestra el impacto positivo que ha tenido BD a través de la historia en el área de salud, con muchas primeras jeringas desechables, primeras jeringas que no funcionan sino una vez, sistemas para fluorescencia, todas estas cosas. Entonces siempre hemos estado como en la vanguardia del área de salud. Con la cuestión de la protección, o lo que llamamos Healthcare Worker Safety, o protección de los trabajadores de la salud, y estamos hablando de que los trabajadores de la salud hace 10, 15 años, y todavía ahora en Colombia, por ejemplo, tenemos una iniciativa alrededor de este tema, que una enfermera o un doctor que está atendiendo a un paciente, haciendo un trabajo muy importante, dando un servicio de salud, tenga muchas veces la posibilidad de infectarse con VIH, con alguna otra enfermedad infecciosa, simplemente por el hecho de que está tratando de atender al paciente y comete un error y se chuza con algo filoso que también ya ha estado infectado por el paciente. Nosotros en la época, esto fue en Estados Unidos en los años 80, empezamos a trabajar porque había una enfermera en el gremio de salud de enfermeras que era muy activa y que se quejaba mucho que realmente los productos de BD deberían ser diseñados de otra forma porque estaba causando problemas y que nadie sabía que estos problemas existían. Y al principio era un combate, o sea, nosotros íbamos a los congresos y esta mujer venía y nos decía que estábamos haciendo cosas malas, a pesar de que nosotros pensábamos, bueno, pero estamos haciendo jeringas que salvan muchas vidas y hay veces que sí hay estos accidentes. Pero empezamos a mirar
Y lo que encontramos es que no había ningún sistema dentro del gobierno ni dentro de los hospitales para medir cuántas veces ocurrían estos accidentes. Entonces, en vez de tener esta situación enfrentadora con esta mujer, hicimos justamente al revés. Le pedimos que trabajara con nosotros, empezamos a investigar, primero a colectar datos y después a crear un sistema que permitía que la red hospitalaria pudiera medir ellos mismos cuántas veces tenían estos errores. Y resulta que ocurrían mucho. Entonces, después de eso se trabajó con lobbying y todo lo otro para hacer que las personas de salud pública entendieran que existía este problema porque nadie lo reconocía y que además era muy injusto porque justamente era la gente que estaba atendiendo a los enfermos los que se estaban poniendo en riesgo. Y finalmente se pasó legislación en los Estados Unidos que creó un mercado completamente nuevo. BD ya había invertido en ese segmento, habíamos diseñado productos que no permitían que alguien se chuzara, cuando se sacan se cierran de distintas maneras o se rompen. Entonces, es un ejemplo para nosotros que realmente fue un proyecto de Shared Value desde el principio, porque nos fuimos era por el problema y a tratar de encontrar una solución. Este programa dentro de BD, a través de los últimos 15 años, ha sido el mayor crecimiento, el segmento con mayor crecimiento de toda la compañía nuestra. Entonces, también tuvo un valor muy grande en términos de beneficios de salud para los trabajadores de salud y muy grande en términos de la ganancia que fue para BD involucrarnos en esto. Voy a pasar arriba de los otros ejemplos porque no tenemos tiempo, ya se me acabó, pero lo que sí quiero decir es que nosotros también creamos un nuevo modelo de negocios, trabajando externamente con advocacia, con políticas externas de gobierno, entrenamiento, saber que tenemos buenos datos clínicos, colaboraciones y fondos externos. Y quería llegar al final, se creó toda una organización de Global Health, que es donde participo yo, y pueden ver que sí, cuando digo que colaboraciones externas, estamos hablando de colaboraciones fuertes con la OPS, con WHO, con UNICEF, PATH, USAID, organizaciones que todos ustedes conocen. Ya hablé un poco de la estrategia, bueno, lo que quería decir finalmente para cerrar, era que yo lo que veo es que aquí en Colombia, por ejemplo, lo que dijo el doctor Álvarez, para no decirle equivocadamente de nuevo, lo apunté esta vez, es que la cuestión esta del agua potable, me pareció interesante lo que él propuso, que porque el prestador de salud, si yo lo entendí bien, porque no entiendo muy bien el sistema de salud colombiano, pero según le entendí estaba hablando de la OPS o de los que pagan, los aseguradores, los que pagan, ¿sí? Que prestan el servicio de salud, que por qué ellos no invertían un poco en mejorar el agua y entonces iban a tener menos costos a nivel del sistema de salud. Eso sería un proyecto de Shared Value en el ámbito de salud, porque es un costo que van a salvar a nivel de tener que estar prestando ese servicio y de las muertes de estos niñitos que no tienen que morir innecesariamente, de las madres y los padres que se tienen que quedar en la casa para cuidar de estos niñitos y de la tragedia social que es cuando se muere un niño, ¿no? Esa es una forma muy no tradicional de pensar. No sigamos atendiéndoles y dándoles antibióticos y curándoles la diarrea, sino vamos al fondo y arreglemos el problema que es el agua. Entonces, con eso los dejo. Si tienen cualquier pregunta, después creo que hablé bastante rápido, me pueden encontrar por ahí con el cafecito. Gracias.